programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser cuando amanezca. Con mucha alegría les doy la bienvenida a su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Te invito en este momento a unirnos en oración y pedirle a Dios nos ilumine. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. Siguiendo con nuestro recorrido por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, decíamos que el acercamiento a este texto se ha manifestado la gran riqueza del encuentro y la parte simbólica que marca el narrador del Evangelio según San Juan. Y debemos, por tanto, descubrir dicha intención y dicha riqueza simbólica. Para esta ocasión, vamos a conocer un poco más del contexto y las condiciones en que se escribe el Evangelio según San Juan, especialmente en la labor de su autor y las características del grupo a quien va dirigido. Tradicionalmente, se ha atribuido este Evangelio a Juan, el discípulo amado. Pero un aspecto importante para el análisis narrativo, método que estamos usando para nuestros textos, es la imagen de quien compone el relato. No se trata propiamente del autor original del texto, es decir, quién es la persona exacta que escribió. Esto lo buscaría el análisis histórico-crítico, sino la intención del método del análisis narrativo es redescubrir al narrador o al redactor final del texto, es decir, a ese autor que llamamos como voz que guía al lector. No le interesa tanto exactamente quién es el autor original, sino el estilo, el interés y la forma en que escribe, los signos, las pautas, aquellos símbolos que pone para que nosotros podamos descubrir qué es lo y cuál es la intención que tiene. Recordemos que esto es muy complicado, porque los escritos antiguos, y más con los libros de la Biblia, se atribuía a los primeros discípulos la autoridad de un libro para que entraran en el canon. Esto no quiere decir que ellos no contribuyeran con sus enseñanzas o mensajes, sino que la mayoría de veces eran ayudados por muchas personas como secretarios o amanuenses que escribían y claro, también reinterpretaban los materiales que tenían a la mano. Por lo tanto,
Si fue Juan el discípulo de Jesús, o un seguidor, o considerar a algún otro autor quien escribió este Evangelio según San Juan, no es lo más importante para nuestro análisis, sino todos los recursos que usa para describirnos cómo vivían su fe en comunidad, cómo enfrentaban los retos que se les presentaban y sobre todo, cómo anunciaban la buena noticia de Jesús. Sigamos conociendo un poco más sobre el Evangelio según San Juan. Esto, decíamos, nos va a ayudar a ver el texto de manera tridimensional y no tan plano como la mayoría de veces lo vemos. Pongamos una similitud. Si nosotros consideráramos el trabajo de un periodista para informar un hecho, este no es estático, plano y simple, pues el periodista entra en contacto con un hecho real, un evento dentro de un contexto histórico concreto. Ahora pensemos qué elementos va a elegir contar, cuáles son los detalles que le interesa, cuáles no va a mencionar y a cuáles les dará mayor relevancia. Su trabajo, por tanto, consiste en elegir elementos del hecho real sucedido y desde ahí nosotros ya tenemos una interpretación del acontecimiento, pues ya está filtrado por los lentes, podemos decirlo así, del periodista. Pero la nota del hecho real no solo es narrada por este periodista, sino también tenemos otros que, al igual que el primero, eligen detalles y cada uno, por tanto, dará énfasis diferentes con elementos distintos para su noticia del mismo acontecimiento. Por ejemplo, llevemos esto a una noticia sobre la pandemia que estamos viviendo actualmente. Cada persona, noticiero, periódico, inclusive gobiernos tendrán la versión de los hechos distintos unos de otros. De la misma manera, el hecho histórico de Jesús, palabra de Dios encarnada, pasa de tradiciones orales, es decir, de ser narrada de boca en boca, a una persona que las va a poner por escrito. Y los escritores de los evangelios también eligen de la vida, las palabras y las obras de Jesús unos detalles más que otros, lo mismo que hacen nuestros periodistas del ejemplo. Por eso encontramos 4 versiones de los evangelios en el Nuevo Testamento, cada uno con su propio interés, interpretación y estilo de narración, a la hora de poner por escrito lo que sabían, creían y enseñaban de Jesús. Pero el ejercicio de redacción de la noticia de los periodistas no acaba ahí, pues la pregunta necesaria es, ¿en base a qué eligen unos detalles sobre otros y omiten unos que otros? Esto tiene que ver con muchos elementos: su personalidad, su contexto, el momento histórico en el que se encuentran, la intención de elegir esa noticia y no otra, la casa editora que representan y también cuál es el impacto que buscan en sus oyentes, en sus lectores. Este elemento es importantísimo, pues las personas que van a escuchar esa noticia también están movidas e inmersas en un contexto histórico, por lo que el periodista busca generar en su público diferentes opiniones. Pueden ser miedo, asombro, hacerles cambiar una opinión, animarles, exhortarles o darles esperanza. Esto mismo pasa con los escritores de los libros de la Biblia. No escriben de manera mecánica, a forma de dictado que tomábamos antes en las escuelas, o como si un ángel se les apareciera atrás en sus oídos y les dictara palabra por palabra. No, la escritura de los libros de la Biblia es dinámica, orgánica. Es decir, entra en juego su personalidad, su contexto, las intenciones e intereses, pero sobre todo lo que buscan generar en sus lectores, o mejor dicho, quienes escuchan por primera vez un escrito sobre la vida, palabra y obras de Jesús, como lo son los evangelios. Por eso, en nuestro programa anterior, analizamos la manera tan rica y simbólica con que el narrador del Evangelio según San Juan nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria.
recurre, decíamos, a esos encuentros amorosos de las grandes figuras de Israel, los patriarcas, por ejemplo, o el liberador Moisés. Y con ello, el redactor del Evangelio está provocando en sus lectores ya una identificación con historias conocidas, memorables y valoradas. Ante esta comparación con los relatos del Antiguo Testamento, San Juan nos presenta nuevamente este escenario de Jesús y la mujer samaritana, un escenario muy conocido. Pero a diferencia de la narración del Antiguo Testamento, lo llena de expectativas y de suspenso. Pues es Jesús, no un patriarca, no un liberador importante, es el mismo Mesías. Y la novedad es que no se trata de una mujer de la misma familia o del mismo clan, como decíamos, de parientes conocidos. Es más, ni siquiera es una mujer judía, ella es una mujer extranjera, es la mujer de Samaria, un pueblo muy despreciado por los judíos. Y este hecho es relevante, pues déjenme decirles que este relato, que es propio de San Juan, pues en los otros 3 evangelios no se menciona este encuentro, pero este hecho tiene una relevancia mayor, pues tiene que ver con la propia comunidad juánica, es decir, desde dónde escribe y para quiénes escribe el redactor del Evangelio de San Juan. Y aquí es donde empieza nuestro segundo punto. ¿Por qué el redactor de San Juan, después de poner de telón de fondo esta escena amorosa junto a un pozo, dice que la mujer con la que se encuentra Jesús es una mujer de Samaria? Escuchemos el relato de San Juan 4:9. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Me encanta lo que hace el redactor, pues pone en la boca lo que todos estaban pensando al escuchar por primera vez la historia. Si judíos y samaritanos no se tratan, ¿cómo Jesús le pide algo a esta mujer? Bueno, en la segunda parte de nuestro programa vamos a conocer de dónde venía esta enemistad entre judíos y samaritanos. Vamos a nuestra pausa musical. Aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser. Ok, ya estamos de regreso y quedamos en conocer de dónde venía la enemistad entre judíos y samaritanos y por qué el texto bíblico dice que no se trataban. Aquí quiero contarles una anécdota. En una ocasión estaba dando un estudio bíblico sobre este tema. Una bella mujer tomó la palabra para leer este texto de San Juan 4. Y cuando llegó a esta frase leyó así: porque judíos y samaritanos no se tragaban. Y es que coloquialmente en México, cuando dos grupos o personas no se agradan, se dice eso, no se tragan. Y aunque ella se apenó mucho, le dije que no tenía por qué, pues realmente este es el sentido del texto. Era lo que pasaba con los judíos y su trato con los samaritanos. Para conocer esta enemistad tenemos que irnos unos 3000 años atrás. Sí, casi 3 milenios para nosotros y para la época de Jesús otros 1000 años. Históricamente, el pueblo de Samaria formaba y se consideraba parte del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. En la época de la división de la monarquía de Israel, formaban parte del reino del norte y Samaria era su capital. Así encontramos por lo menos 3 momentos históricos donde empieza esta enemistad.
enemistad. En el año 722 a.C., el reino del norte es invadido por el imperio de Asiria. Para el 586 también cae el reino del sur por el imperio babilónico. Esta devastación del pueblo de Israel trajo mucho dolor y desconcierto, pues cuando un pueblo era desterrado, los ejércitos de los imperios se llevaban de sus tierras a las personas más calificadas y ricas, especialmente a las personas de la realeza, doncellas. Se llevaban también a los que formaban parte del ejército, a los que tenían algún tipo de conocimiento, escribanos, artistas, artesanos calificados, jóvenes fuertes y sanos, y junto con ellos a sus profetas. Y se quedaban en el país las personas más pobres, sin tantos conocimientos, o personas enfermas, si lograban salvarse de la muerte. Este hecho narrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Encontramos una nota importante en el versículo 24, donde se nos afirma que el rey de Asiria llevó gente de otros pueblos para vivir y tomar posesión de Samaria. Estos a su vez se casaron y combinaron y mezclaron sus razas. Por esta mezcla con otros pueblos, los samaritanos ya eran vistos como impuros por parte del pueblo judío. Para el año 538 a.C., esta situación se empeoró cuando regresaban de Babilonia un primer grupo de judíos expatriados dirigidos por Zorobabel para reconstruir las murallas del templo de Jerusalén y la ciudad santa. Los samaritanos, emocionados y sintiéndose todavía parte del pueblo, ofrecen su ayuda a la comitiva de Zorobabel, pero este rechaza la colaboración y les niega su participación por considerarlos impuros, tal como se narra en Esdras capítulo 4. Por lo que los samaritanos se construyen su propio templo en el monte Garizim, en la ciudad de Siquén, un lugar que se menciona en el relato de la mujer samaritana. Para empeorar aún más la relación, una vez más, en el año 128 a.C., el líder macabeo y jefe del pueblo judío, Juan Hircano, destruye este templo samaritano por considerar que estos habían profanado el templo aceptando una dedicación a la adoración a Zeus. Esto lo encontramos narrado en el primer libro de los Macabeos, capítulo 16. La consecuencia de estos rechazos fue finalmente la consumación de un cisma religioso. No obstante, dada su vinculación histórica, los samaritanos religiosamente respetaban la Torá, seguían sus preceptos con rigor en cuanto a la circuncisión, el sábado y las fiestas, y reconocían a Moisés como profeta de Dios en la revelación del Sinaí, pero rechazaban los demás libros del texto hebreo. No participaban de las celebraciones del Templo de Jerusalén, ni se regían por sus líderes, por lo que es importante resaltar que en la época de Jesús los samaritanos ya no se consideraban parte propiamente del pueblo judío, ni siquiera se profesaban como una secta dentro de este. Pero la ubicación geográfica del pueblo de Samaria en la Palestina del siglo I presenta otro problema. Esta región, que se encontraba entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, se dividía principalmente en tres regiones. Al norte, la región de Galilea; al sur, la región de Judea; y en el centro quedaba la región de Samaria, por lo que coexistían entre estos dos zonas fronterizas importantes. Y como sabemos, las zonas fronterizas causan tensiones y problemas muy fuertes. Por lo tanto, en el contexto del siglo I, los samaritanos se identificarán a la vez por su proximidad al judaísmo, en cuanto a su ubicación geográfica y raíces étnicas e históricas, pero también en una fuerte oposición, especialmente a sus leyes y religiosidad judaica. Así, la designación samaritanos llegó a constituirse en un insulto. En el capítulo 8, versículo 48 del Evangelio de Juan, encontramos este insulto para usarlo con Jesús. Oigamos. Entonces, algunos judíos le dijeron: cuando decimos que eres un extranjero indeseable, un samaritano, y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Con ello, encontramos que los judíos trataban con desprecio a los samaritanos por considerarlos impuros, paganos y traidores a su religión, y evitaban todo tipo de contacto y relación. Aunque este rechazo no era del todo extremo, ya que del texto se revela que los discípulos van a comprar comida a la ciudad, denotando que a pesar de su asignación de impureza, los judíos tenían tratos comerciales con ellos.
por lo que se puede deducir entonces que el tema de rechazo entre judíos y samaritanos tiene diferentes matices y en algunos aspectos de la vida cotidiana de ambas sociedades existían relaciones de trato. Puede que por esta razón de fondo los discípulos no se sorprendieran que Jesús hablara con una persona de Samaria, sino más bien porque esta persona era mujer. Ahora bien, quiero pedirles que viajen a un periodo específico de los inicios del cristianismo, que se sientan parte de aquella comunidad naciente, de aquellos primeros cristianos. Al inicio, el movimiento de Jesús se da dentro del pueblo judío. Jesús mismo era un judío, los discípulos y sus seguidores eran judíos, pero después de unos 30-40 años, una tensión comienza a crecer. La seguridad que proporcionaban los testigos oculares de la vida terrena de Jesús estaban comenzando a morir y el cristianismo crecía cada día, ya no solo entre los judíos, sino entre otras culturas, otros pueblos, y las primeras comunidades tuvieron que afrontar el desafío de caminar como una nueva comunidad ante la pluralidad de la realidad en que vivían, anunciando y viviendo su experiencia de fe en Cristo resucitado. Entonces, imaginemos, una pequeña comunidad de fe, compuesta por hombres y mujeres de origen judío, que en su cultura rechazaban totalmente y despreciaban a los samaritanos, y que de repente unos samaritanos que creen en Jesús y quieren ser sus discípulos, piden ser bautizados, compartir la mesa, las oraciones, ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Qué les dicen? Ahora entendemos la carga tan fuerte de la que nos escribe Juan. En la mujer samaritana está representando a un pueblo que cree en Jesús, que se sabe perdonado y redimido, pero que por cuestiones históricas, étnicas, son rechazados, nombrados impuros, despreciables, con los que no se debe de tener trato. La situación no es fácil si se les acepta, pues al rato querrán casarse con nuestras hijas e hijos, pensaría algún judío. ¿O cómo me sentaré a la mesa a compartir el pan con estas personas despreciables? Creo en Jesús, pero no quiero romper las reglas que mis padres me enseñaron, mi tradición, mis creencias, pensarán otros. El problema es tan complicado al grado que vemos incluido en las narraciones de los otros evangelios. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos ni siquiera menciona al grupo de los samaritanos. En el Evangelio según San Mateo se les rechaza y el narrador pone en boca de Jesús este mismo rechazo. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Dice en el capítulo 10, versículos 5 y 6. En San Lucas, la cosa empieza a cambiar. El grupo de los samaritanos va evolucionando. Del rechazo hasta ponerlos como personajes ejemplares que hacen el bien, como el buen samaritano o el exleproso agradecido. Y culmina cuando en Hechos 1:8 se reconoce que también sobre ellos se debe enviar la misión de Cristo. Pero será en el Evangelio según San Juan, donde la presencia de los samaritanos es importante, reclama su participación, y el redactor del Evangelio le da voz a este grupo a través del símbolo de una mujer de su comunidad, donde supone de manifiesto el grado extremo de marginalidad en la que se encuentra la comunidad de Samaria para incorporarse al movimiento cristiano. Y junto con ellos otros grupos, como los de discípulos de Juan el Bautista, griegos helenistas, judíos expulsados de la sinagoga o los llamados criptocristianos, aquellos que creían en Jesús, pero por miedo a las autoridades judías no confesaban su fe públicamente. Constituían una gran diversidad esta comunidad juánica. Es una comunidad de periferia, sin poder, marginada y excluida, pero a la vez se presenta como una forma colectiva de resistencia contra las persecuciones y las adversidades que enfrentan. La experiencia de vivir la diversidad en el interior de la comunidad juánica, como ya se mencionaba, lejos de ser mal vista o despreciada, nos enseña que debemos valorar sin prejuicios el ser diferentes sin ser inferiores.
Esta comunidad juánica anuncia una nueva noticia, donde la fe en Jesús quita la sed. Surgen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que la verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Por eso corre y anuncia, vengan y vean. Y esto nos dice mucho hoy a nosotros como iglesias, como comunidades de fe, pues en el Evangelio nos dice que Jesús se acerca a nosotros, valorando quiénes somos, no por el color de nuestra piel, no por cuál sea nuestro origen. Jesús rompe las fronteras, derrumba muros, y nosotros, la iglesia de Dios, debemos asumir ese compromiso. Bastante daño, bastante mal se ha hecho en la historia del cristianismo, esclavizando, colonizando, marginando grupos en nombre de Dios. Ya hemos tenido bastante. Y con mucha razón otras personas no nos creen cuando les hablamos del amor de Dios por lo mal que hemos compartido nuestra fe. Hoy en día las fronteras para rechazar y odiar a un grupo no solo son étnicas, también son culturales, económicas, de género, entre otras. Y no podemos seguir así. Dios nos invita a recibir a cada uno de sus hijos e hijas con los brazos abiertos. Como dice mi obispo, en la iglesia anglicana no somos una iglesia donde todo se vale, sino donde todos y todas valemos porque así nos ama Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, que has llenado el mundo de belleza, abre nuestros ojos para contemplar tu mano bondadosa en todas tus obras, a fin de que, regocijándonos en tu creación entera, aprendemos a servirte con alegría, por amor de aquel por quien todas las cosas fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca.
Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.